Domingo 13 de agosto. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no tengan miedo, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el Evangelio nos relata una de las tempestades que sufrieron los apóstoles sin que Jesús estuviera con ellos en la barca. Y tuvo lugar después de que el Señor los mandó que se embarcaran y se dirigieran a la otra orilla del lago mientras Él despedía a la gente, pues se había hecho tarde, y Jesús, desde lo alto de un monte donde está recogido en oración, no olvida a sus discípulos. Se ha levantado un viento fuerte en contra, y el Señor ve cómo luchan contra el oleaje y contra el viento para llegar a donde Él les había indicado. Jesús, una vez que terminan su oración, se dispone a ayudarles. El Evangelio nos señala que los discípulos pasaron miedo al ver a Jesús andando sobre las aguas revueltas, y ellos pensaban que era un fantasma. Y San Marcos, que recoge los recuerdos inolvidables de San Pedro, nos ha dejado escrito que Jesús hizo ademán de pasar de largo, y todos comenzaron a gritar de miedo. Entonces Jesús les dijo: «No tengan miedo, soy yo, no tengan miedo, tengan confianza». Estas eran palabras de consuelo que también nosotros hemos oído muchas veces de formas diferentes en el momento de la oración, ante un suceso que ha podido desconcertarnos en situaciones difíciles. Pues todos hemos tenido esta experiencia, pero en el silencio siempre nos va a decir Dios: no tengan miedo. Si nuestra vida es el cumplimiento de lo que Dios quiere de nosotros, nunca nos faltará la ayuda de Dios en la debilidad, en el cansancio, en situaciones difíciles. Jesús siempre nos dice: soy yo, no tengas miedo. Jesús nunca falló a sus amigos. Y si nosotros no tenemos otro fin en la vida que buscar su amistad y servirle, ¿cómo nos va a abandonar cuando el viento de las tentaciones, el cansancio, de las dificultades nos sea contrario? Jesús no pasará de largo. Si tenemos confianza en Él siempre va a estar dispuesto a ayudarnos y nos dirá: no tengan miedo, aquí estoy yo. ¿Qué nos va a faltar si somos amigos
de Jesús. ¿Qué nos va a faltar en medio del mundo? Jesús nunca nos va a abandonar. Así que, así como Pedro, cuando sintió hundirse, pidió ayuda, Señor, sálvame. Pues Jesús no lo abandonó. Jesús no lo dejó solo. Pedro, vemos como cuando vio que se acercó Jesús a la barca que iba caminando sobre el mar, sobre el agua, Jesús les dice, no tengan miedo, porque ellos pensaban que era un fantasma. Pero vean cómo Pedro le hizo una petición, ¿verdad? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y cómo Jesús le dice, ven. Pedro tuvo mucha fe y cambió la seguridad de la barca por la confianza en las palabras del Señor. Y bajando de la barca comenzó a andar sobre las aguas hacia Jesús. Pero solamente fueron unos momentos de esa firmeza, de ese amor. Pero Pedro, al dejar de mirar a Jesús y se fijó más en las dificultades que le rodeaban, y al ver que el viento era tan fuerte se atemorizó y se olvidó por un momento que la fuerza que lo sostenía en medio del agua no dependía de las circunstancias, sino de la voluntad de Jesús que domina el cielo y la tierra, la vida y la muerte, que domina la naturaleza, que domina el mar, que domina el viento. Pedro comenzó precisamente a hundirse por la desconfianza. Pedro comenzó a hundirse no por el estado del mar, sino por la falta de confianza en quien todo lo puede. Por eso, al sentirse que se hundía, le gritó al Señor, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, Cristo es ese lugar donde podemos nosotros apoyarnos. Es esa roca firme. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Cristo es ese asidero firme al que debemos agarrarnos en esos momentos de debilidad o de cansancio. Cuando veamos que nos hundimos, digámosle, Señor, sálvame. Le diremos con fuerza en nuestra oración. Así que, hermanos, no dejemos de mirar a Jesús y no dejemos de confiar en Él. Les deseo que tengan un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.